Una lámpara de araña de cristal sobre la mesa de caoba proyectaba sombras danzantes sobre los rostros de 4 amigos que se conocían desde sus días de universidad. Ricardo Velázquez removía lánguidamente el líquido ambarino en su vaso, apenas escuchando a sus amigos alardear sobre sus últimas adquisiciones empresariales. La conversación se había vuelto tediosa, como solía ocurrir durante sus reuniones semanales de los viernes por la noche en su ático en el corazón de la metrópolis. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. Les aseguro que el mercado inmobiliario en la región costera está a punto de estallar, insistía Mateo Ferrer, inclinándose hacia adelante con la intensidad de un hombre convencido de la superioridad de su propia opinión. Cualquier inversor sensato debe invertir allí de inmediato. Punto. Ricardo echó un vistazo a los enormes ventanales panorámicos que ofrecían vistas del horizonte de la ciudad. Unos 20 pisos más abajo, la gente terminaba su jornada laboral, apresurándose a casa con sus familias y vidas que no giraban en torno a carteras de inversión y estrategias de colocación. Me pregunté cuándo su existencia se había vuelto tan predecible y vacía a pesar de toda la riqueza que había logrado acumular. «No nos estás prestando ninguna atención», dijo Lucas Serrano con reproche, chasqueando los dedos justo delante de la cara de Ricardo. «¿Qué te pasa últimamente? Llevas varias semanas distraído. Punto». Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta de su estudio se abrió silenciosamente. Entró Sofía Castillo con una bandeja de plata, sobre la cual había vasos limpios y una nueva botella de whisky. Se movía con una gracia eficiente. Sus movimientos habían sido perfeccionados durante 3 años de trabajo en la residencia de los Velázquez. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño pulcro. Su sencillo uniforme no hacía nada por ocultar la serena dignidad con la que se comportaba. «Gracias, Sofía», dijo Ricardo. Su tono era cortés pero distante, como siempre con el personal doméstico. Ella asintió en silencio y se giró para irse, pero la voz de Mateo la detuvo. «Espere un segundo», dijo él con un brillo pícaro en los ojos. «Ricardo, ¿no es esta la empleada de la que nos hablaste? La que reorganizó toda tu biblioteca sin permiso». Ricardo sintió una oleada de vergüenza. Había mencionado de pasada el incidente a sus amigos, quejándose de cómo Sofía se había tomado la libertad de ordenar sus libros por tema y autor, en lugar de la disposición aleatoria que él usaba. Lo que no les dijo fue que el sistema de ella era, en realidad, mucho mejor y que, en el fondo, estaba impresionado por su conocimiento de la literatura. «Fui yo, señor», respondió Sofía con calma, encontrando la mirada de Mateo sin el menor atisbo de vacilación. «Le pido disculpas si la nueva disposición no es de su agrado. Puedo restaurar el orden original si lo desea». «Oh, no», se apresuró a decir Ricardo. «El nuevo sistema está bien. Más que bien, en realidad». El tercer amigo, Diego Navarro, se reclinó en su silla con una expresión divertida. «¿No le parece que es muy segura de sí misma para ser una empleada doméstica? Dígame, ¿siempre se toma tales libertades con la propiedad de su empleador?» La mandíbula de Sofía se tensó ligeramente, pero su voz permaneció calmada. «Estoy orgullosa de mi trabajo, señor. El señor Velázquez tiene una colección impresionante y merecía ser organizada adecuadamente para que los libros pudieran ser encontrados y apreciados fácilmente». «¿Apreciados?», repitió Mateo con una risita. «Solo escúchenla hablar. Uno pensaría que realmente lee esos viejos y polvorientos tomos, en lugar de simplemente limpiar a su alrededor». «De hecho, los leo», dijo Sofía. Su compostura no flaqueó, a pesar de la condescendencia en su tono. «El señor Velázquez posee una primera edición de varias novelas clásicas que es bastante notable. Las anotaciones en su copia de Sombras de Granada sugieren que una vez perteneció a un crítico literario». Ricardo sintió que algo se movía dentro de él. Nunca había notado esas anotaciones.
Ni siquiera había abierto ese libro en particular. Y sin embargo, su empleada doméstica, una persona a la que apenas reconocía más allá de las cortesías básicas, no solo lo había leído, sino que había comprendido su importancia histórica. Lucas se rió a carcajadas. ¿Acaso no está llena de sorpresas? Ricardo, ¿dónde encontraste a esta? Definitivamente no es tu típica mujer de la limpieza. Encontré este puesto a través de una agencia de empleo hace 3 años, respondió Sofía antes de que Ricardo pudiera decir algo. Ahora, si me disculpan, señores, tengo otras tareas que atender. Salió de la habitación con la cabeza en alto, y por un momento, el silencio se apoderó del grupo. Entonces, Mateo se echó a reír. ¿Vieron cómo nos miró? Como si nosotros fuéramos inferiores a ella, y no al revés. Alguien debería poner a esa chica en su lugar. Fue absolutamente cortés, me oí decir a Ricardo, sorprendido por el tono protector de su propia voz. Vamos, intervino Diego. Se estaba dando aires, actuando como si fuera nuestra igual. En realidad, es divertido. Probablemente se fue a casa a su pequeño apartamento y le contó a su amiga que tuvo una conversación con el gran Ricardo Velázquez y sus socios. Dudo que esté tan impresionada con nosotros, murmuró Ricardo. Esto le dio una idea a Mateo, y sus ojos brillaron con malicia. De hecho, esto me da una idea brillante. Ricardo, sabes que tu gala benéfica anual es en 2 semanas, ¿verdad? Es ese evento exclusivo donde aparece todo el que es alguien en la ciudad. ¿Qué pasa con eso?, preguntó Ricardo, cansado. Te apuesto 50,000 a que no tienes el valor de invitar a tu empleada doméstica como tu acompañante, declaró Mateo golpeando la mesa para dar énfasis. Los otros 2 hombres se interesaron de inmediato. Lucas sonrió ampliamente. Ahora, eso podría ser divertido. ¿Te imaginas que aparezca con algún vestido de unos grandes almacenes? Completamente fuera de lugar entre la élite. Eso es cruel, protestó Ricardo, aunque sin mucha convicción. ¿Lo es?, replicó Diego. Le estarías dando una oportunidad que la mayoría de la gente en su posición nunca tendría. La oportunidad de ver cómo vive la otra mitad. Además, parece tan segura y leída. Veamos si realmente puede manejarse en ese entorno. Mateo se inclinó hacia adelante, sintiendo la victoria. Vamos, Ricardo. ¿Cuándo has rechazado un desafío? 50,000 a que no la invitas. Y otros 50,000 a que, incluso si lo haces, ella no aceptará. Y si por algún milagro acepta y realmente aparece, añadiré otros 100,000 a que estará completamente fuera de lugar en la primera hora. Ricardo se sentía dividido entre el sentido común y su orgullo. Estos juegos de apuestas habían sido parte de su amistad durante años, aunque nunca habían involucrado a otra persona tan directamente, y sin embargo, algo en este desafío lo intrigaba. Sofía había demostrado más inteligencia y compostura en 5 minutos que la mayoría de las personas que asistirían a su gala en toda una noche. Está bien, me escuché decir a mí mismo. 200,000 en total. La invitaré. Aceptará y se desenvolverá mejor que la mitad de los invitados que estarán allí. Los hombres se dieron la mano, sellando la apuesta, y comenzaron a discutir los términos con más detalle. Pero a medida que avanzaba la noche y sus amigos finalmente se iban, Ricardo se sentó solo en su estudio, preguntándose en qué acababa de consentir. La apuesta parecía bastante simple en ese momento, pero ahora yo cuestionaba sus motivos. ¿Lo estaba haciendo para demostrar que sus amigos estaban equivocados o había algo más que lo impulsaba? La verdad era que Sofía lo había intrigado desde el día en que comenzó a trabajar en su casa. A diferencia del personal anterior, que era excesivamente deferente o silenciosamente resentido, ella trataba su trabajo con un cuidado genuino y mostraba un interés en sus posesiones que iba más allá del simple deber. Yo había notado otras cosas también, aunque nunca me permití detenerme en ellas. La forma en que a veces tarareaba en voz baja viejas melodías mientras trabajaba
que hablaban de un pasado musical, el cuidado con el que manejaba los jarrones antiguos de su abuela, como si entendiera su valor más allá de su precio. Las notas que dejaba cuando algo necesitaba reparación, escritas con una caligrafía elegante que sugería una educación más allá de lo que su puesto actual podría indicar. Ricardo se sirvió otra copa y contempló las luces de la ciudad. Mañana le haría la invitación, y entonces vería de qué estaba hecha realmente Sofía Castillo. Me decía a mí misma que solo se trataba de ganar una apuesta, pero en el fondo, una parte de mí esperaba que los sorprendiera a todos. A la mañana siguiente, Ricardo encontró a Sofía en la biblioteca, quitando el polvo de las estanterías con la misma atención al detalle que ponía en todo. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, iluminando los miles de libros que cubrían las paredes. Ella no lo notó al principio, y él se tomó un momento para observarla. Estaba leyendo el lomo de un tomo encuadernado en cuero. Sus labios se movían ligeramente, como si saboreara el título. «Sofía», dijo, aclarándose la garganta. «¿Tienes un momento?» Ella se dio la vuelta, sobresaltada, e inmediatamente dejó a un lado sus útiles de limpieza. «Por supuesto, señor Velázquez. ¿Ocurre algo? ¿Mi trabajo no ha sido satisfactorio?» «Nada de eso», la tranquilizó, sintiéndose de repente incómodo por lo que estaba a punto de proponer. «De hecho, tengo una petición inusual. Mi gala benéfica anual es en 2 semanas, y me gustaría que asistieras como mi acompañante. Punto». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par por la sorpresa, y por un momento pareció quedarse sin palabras. «Disculpe, señor», dijo como su acompañante, «¿no para trabajar en el evento?» «Como mi acompañante», confirmó Ricardo. «Es un evento formal de etiqueta. Estarán allí los ciudadanos más prominentes de la ciudad, junto con varios socios comerciales y filántropos. Pensé que podría resultarte interesante». Observó cómo una serie de emociones cruzaban su rostro. Confusión, sospecha y algo que podría haber sido dolor. Sofía era mucho más perceptiva de lo que sus amigos le daban crédito, y yo podía verla tratando de descifrar la verdadera razón de esta invitación. «Señor Velázquez, agradezco la oferta, pero no estoy segura de que sea apropiado», dijo ella con cautela. «Soy su empleada, y hay una cierta línea que probablemente debería mantenerse». «Entiendo tu vacilación», respondió Ricardo, y lo decía en serio. «Pero me gustaría que lo consideraras de todos modos. Has trabajado para mí durante 3 años, y he llegado a respetar tu inteligencia y tu carácter. Te mereces una noche de buena comida y cultura tanto como cualquiera que estará allí». Sofía lo estudió por un largo momento. Sus ojos oscuros buscaban en su rostro motivos ocultos. «¿Es esto algún tipo de experimento social, señor? Porque debo decirle que no aprecio que me conviertan en el proyecto de diversión de alguien». Su franqueza lo tomó por sorpresa, y Ricardo sintió una punzada de culpa. Ella había visto a través de la verdad, o al menos, lo suficientemente cerca, como para hacerlo sentir incómodo. «Tienes razón en sospechar», admitió. «La invitación surgió de una conversación con mis amigos, pero eso no la hace insincera. Realmente me gustaría que estuvieras allí. Punto». «¿Para demostrarles algo a sus amigos?», concluyó Sofía, cruzándose de brazos. «Y déjeme adivinar, le apostaron a que no podría encajar con su gente, que me avergonzaría a mí misma y, por extensión, a usted. Punto». Ricardo no pudo sostenerle la mirada. La precisión de su evaluación le dolió más de lo que esperaba. «Algo así», admitió en voz baja. Para su sorpresa, Sofía se rió, aunque había poco humor en el sonido. «Al menos es honesto al respecto. La mayoría de la gente se inventaría una historia elaborada». Hizo una pausa considerando. «Si aceptara esto, y no digo que lo haré, ¿qué esperaría de mí?» «Solo que seas tú misma», dijo Ricardo. «Demuéstrales que la inteligencia y la gracia no se limitan a las personas nacidas en la riqueza». Sofía negó lentamente con la cabeza.
Me está pidiendo que sea una representante de todos los que están en mi posición, que demuestre que somos tan buenos como la élite privilegiada. Es una carga pesada para poner sobre los hombros de alguien por una noche de entretenimiento. Tienes razón, reconoció Ricardo, sintiéndose avergonzado. Lo siento. Fue una idea terrible. Por favor, olvida que lo mencioné. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Sofía lo detuvo. Espere, dijo, no he dicho que no. Solo quiero entender en qué me estoy metiendo. Respiró hondo. Aceptaré su invitación, señor Velázquez, pero con una condición. Gane o pierda su apuesta, quiero que done el doble de la cantidad al programa de alfabetización del centro comunitario donde soy voluntaria los fines de semana. Ricardo se dio la vuelta, impresionado por su negociación. ¿Esa es tu condición? ¿No un nuevo vestuario o una bonificación? Tengo un vestido que he estado guardando para una ocasión especial, respondió Sofía, y no necesito su dinero. Pero esos niños necesitan libros y tutores, y si mi presencia en su fiesta puede ayudarles, entonces lo haré. ¿Trato hecho?, acordó Ricardo de inmediato, extendiendo la mano. Sofía la estrechó con firmeza. Su agarre era seguro y fuerte. Cuando sus manos se tocaron, Ricardo sintió una sacudida inesperada de algo que no pudo identificar. No era solo atracción, aunque tenía que admitir que era hermosa de una manera natural y discreta. Era reconocimiento, y la sensación de que finalmente la estaba viendo como una persona completa, no solo como la mujer que mantenía su casa en orden. Debo advertirle, dijo Sofía soltando su mano. Puede que sea una empleada doméstica, pero no fingiré ser algo que no soy. Si sus amigos esperan que me sienta intimidada o agradecida, se llevarán una decepción. Ricardo sonrió por primera vez en lo que parecieron días. Cuento con ello. Las 2 semanas previas a la gala transcurrieron en una extraña mezcla de anticipación y ansiedad, tanto para Ricardo como para Sofía. Ricardo se encontró pensando en el evento mucho más de lo que debería, preguntándose cómo se presentaría Sofía y si sus amigos cumplirían su palabra sobre la donación sin importar el resultado. Me sorprendí observándola más de cerca mientras trabajaba, notando detalles que había pasado por alto durante 3 años. Por su parte, Sofía mantuvo su comportamiento profesional, pero Ricardo sintió un cambio en la atmósfera entre ellos. Sus breves conversaciones se alargaron un poco, tocando temas más allá de las tareas del hogar. Mencionó un libro que estaba leyendo, una biografía de Isabel de Castilla, y él se encontró genuinamente interesado en sus pensamientos sobre el liderazgo y la responsabilidad social. La mañana de la gala, Ricardo salió temprano del ático para una serie de reuniones, dejando a Sofía para que terminara sus tareas habituales. Lo que no sabía era que ella tenía sus propios planes. Sofía llamó a su mejor amiga, Isabela Vargas, que trabajaba como estilista en una prestigiosa revista de moda. A lo largo de los años, Sofía había ayudado a Isabela en momentos difíciles, y ahora Isabela estaba decidida a devolverle el favor. «Vas a entrar en esa gala y dejarás a todos boquiabiertos», declaró Isabela, llegando al modesto apartamento de Sofía con 2 grandes portatrajes y un neceser de maquillaje profesional. No porque estés tratando de ser alguien que no eres, sino porque finalmente verán quién eres en realidad. Sofía se sentó en su pequeña sala de estar, rodeada de libros y fotografías que contaban la historia de su vida. Sus padres habían emigrado de Argentina cuando ella tenía 5 años, trabajando en múltiples empleos para asegurarse de que pudiera asistir a buenas escuelas. Obtuvo una beca para la universidad, donde estudió literatura e historia del arte. Pero una enfermedad repentina de su padre durante su último año la obligó a dejar los estudios y encontrar trabajo inmediato para ayudar con las facturas médicas. El puesto de empleada doméstica en el ático de Ricardo estaba destinado a ser temporal, pero de alguna manera se le escaparon 3 años. Se decía a sí misma que volvería para terminar su carrera, pero la vida tenía una forma de complicar los planes. Su padre se recuperó, pero para entonces su madre necesitaba apoyo, y el ciclo continuó.
Todavía no sé por qué acepté esto, dijo Sofía, viendo a Isabela abrir el primer portatrajes. Siento que estoy participando en mi propia humillación. Punto. Lo estás haciendo por el programa de alfabetización, le recordó Isabela. Y tal vez, solo tal vez, lo estás haciendo para demostrarte a ti misma que perteneces a donde elijas estar. Punto. El vestido que Isabela reveló le quitó el aliento a Sofía. Era de un profundo color verde esmeralda que complementaría perfectamente su tono de piel oliva, con líneas elegantes que eran sofisticadas sin ser ostentosas. La tela brillaba sutilmente con la luz, sugiriendo calidad sin llamar la atención. Isabela, esto debe haber costado una fortuna. No puedo aceptarlo, protestó Sofía. Es un préstamo del armario de moda de la revista, explicó Isabela. Uno de los diseñadores me debía un favor. Ahora deja de discutir y prepárate. Tenemos 4 horas para transformarte de Cenicienta a la mujer que eclipsará a todas en el baile. Mientras Isabela obraba su magia con el maquillaje y el peinado, Sofía sintió que se transformaba. Su cabello oscuro, normalmente confinado en un práctico moño, fue peinado en suaves ondas que caían sobre sus hombros. El maquillaje era sutil pero efectivo, realzando sus rasgos naturales en lugar de enmascararlos. Cuando finalmente se puso el vestido y se miró en el espejo de cuerpo entero, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. «Esto no es una transformación», dijo Isabela en voz baja, de pie a su lado. «Esta eres simplemente tú, sin el uniforme y los muros que construyes para sobrevivir cada día. Esta es la Sofía Castillo que el mundo debería ver. Punto». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo se ponía su smoking hecho a medida y se preguntaba qué le depararía la noche. Sus amigos le habían estado enviando mensajes todo el día, bromeando sobre el entretenimiento que les esperaba. Mateo incluso había iniciado una quiniela entre otros invitados sobre cuánto tiempo aguantaría Sofía antes de cometer algún error social. Ricardo sentía una creciente aversión por sí mismo por haber puesto todo esto en marcha. Lo que había parecido una diversión inofensiva ahora se sentía cruel y explotador. Incluso consideró llamar a Sofía para cancelar, para decirle que no tenía que pasar por esto, pero algo lo detuvo. Recordé la determinación en sus ojos cuando aceptó la invitación, la forma en que convirtió su apuesta irreflexiva en una oportunidad para ayudar a otros. Se merecía la oportunidad de demostrar su valía, no por él o sus amigos, sino por sí misma. La gala se celebró en el Hotel Gran Palacio, en un salón de baile que rezumaba la elegancia del viejo mundo. Candelabros de cristal colgaban de los techos ornamentados, y los ventanales del suelo al techo ofrecían vistas del horizonte de la ciudad. Mientras los invitados comenzaban a llegar con sus vestidos de diseñador y costosos esmoquines, Ricardo permanecía cerca de la entrada, saludando a la gente con un encanto pulido mientras su mente estaba en otra parte. Mateo, Lucas y Diego lo encontraron en la primera media hora, con copas en la mano y sonrisas en el rostro. «Y bien, ¿dónde está tu invitada especial?», preguntó Mateo con una alegría apenas contenida. «¿Se acobardó en el último minuto?». «La noche es joven», respondió Ricardo con frialdad. «Sofía dijo que estaría aquí, y le creo». «Esto va a ser impagable», dijo Lucas, escudriñando a la multitud. «Casi me da pena por ella». «Casi». Ricardo estaba a punto de responder cuando el murmullo de la conversación en la entrada cambió de repente. Las cabezas comenzaron a girar, y una oleada de susurros recorrió a la multitud. Se dio la vuelta para ver qué había captado la atención de todos y se le cortó la respiración. Sofía estaba en el umbral, serena y radiante con el vestido esmeralda que parecía haber sido hecho para ella. Su cabello enmarcaba su rostro en suaves ondas, y su maquillaje era impecable sin ser excesivo. Pero no era solo su apariencia física lo que llamaba la atención. Era la forma en que se comportaba, con una confianza tranquila y una gracia natural que no necesitaba disculpas ni explicaciones. Escaneó la habitación con calma,
y cuando sus ojos se encontraron con los de Ricardo, sonrió levemente y comenzó a caminar hacia él. La multitud pareció abrirse paso instintivamente, dándole un camino despejado. Ricardo era vagamente consciente del silencio atónito de sus amigos a su lado, pero su atención estaba completamente en Sofía. «Buenas noches, señor Velázquez», dijo al llegar a su lado. Su voz era cálida y segura. «Gracias por la invitación. Punto». Ricardo se dio cuenta de que se había quedado mirando y rápidamente recuperó la compostura. «Sofía, estás absolutamente impresionante. Me alegro de que hayas podido venir. Punto». «No podía perdérmelo», respondió ella, sus ojos brillando con diversión. Se volvió hacia sus amigos, que todavía la miraban boquiabiertos por su transformación. «Buenas noches, señores. Creo que ya nos conocemos, aunque en circunstancias algo diferentes. Punto». Mateo fue el primero en recuperarse, aunque su habitual suficiencia había sido reemplazada por un asombro genuino. «Señorita Castillo, apenas la reconocí. Se ve muy diferente de la última vez que la vimos». «Es curioso cómo un uniforme puede limitar la percepción de la gente», observó Sofía amablemente. «Pero le aseguro que soy la misma persona que le sirvió whisky hace 2 semanas». Antes de que nadie pudiera responder, una distinguida mujer mayor se acercó a su grupo. Carmen Montoya era una de las filántropas más respetadas de la ciudad, conocida por su agudo ingenio y su habilidad para detectar la falsedad desde el otro lado de la habitación. «Ricardo, querido, ¿no me vas a presentar a tu encantadora acompañante? No creo haberla visto antes en estos eventos». «Señora Montoya, esta es Sofía Castillo», dijo Ricardo, agradecido por la interrupción. «Sofía, Carmen Montoya, fundadora de la Fundación Arte para los Niños». El rostro de Sofía se iluminó con genuino interés. «Señora Montoya, es un honor. He leído sobre su trabajo para llevar educación musical y artística a niños desfavorecidos. El artículo del mes pasado en Art Journal fue particularmente inspirador». Las cejas de Carmen se alzaron con agradable sorpresa. «¿Usted lee Art Journal? ¡Qué refrescante! La mayoría de la gente en estos eventos apenas puede decirme los titulares del periódico». «Dígame, ¿qué le pareció el artículo sobre los programas de arte comunitarios?» Durante los siguientes 10 minutos, Ricardo observó con asombro cómo Sofía participaba en una reflexiva discusión sobre la educación artística, el desarrollo urbano y la importancia de la expresión creativa para los jóvenes. Habló con conocimiento y pasión, citando programas y estadísticas específicas, y compartiendo observaciones de su trabajo voluntario en el centro comunitario. Carmen estaba claramente encantada, y antes de pasar a saludar a otros invitados, tocó cálidamente el brazo de Sofía. «Querida, debes venir a visitar la fundación. Necesitamos más gente con tu perspicacia y tu genuina dedicación. Ricardo, nos has estado ocultando este tesoro. ¡Qué vergüenza!». Cuando Carmen se fue, Mateo parecía como si le hubiera caído un rayo. «¿De dónde sabe todo eso?», le murmuró a Lucas. «Pensé que solo era una empleada doméstica». «Solo es una empleada doméstica», respondió Diego, aunque su tono había perdido su anterior burla. «Pero aparentemente también es una persona con intereses e inteligencia. ¿Quién lo diría?». Sofía escuchó los comentarios y se volvió para enfrentarlos. «En realidad, señores, prefiero pensar en mí misma como una persona primero, cuyo trabajo simplemente implica limpiar, al igual que todos ustedes son personas primero, cuyo trabajo simplemente implica negocios y finanzas. La diferencia es que la sociedad valora su trabajo de manera diferente al mío. Pero eso no hace que mi trabajo sea menos importante ni que yo sea menos digna de respeto». La franqueza de su declaración creó un silencio incómodo. Ricardo sintió una oleada de admiración mezclada con culpa. Tenía razón. Por supuesto, acababa de articular algo que él mismo nunca había podido expresar con palabras. Lucas se aclaró la garganta torpemente. «Supongo que le debemos una disculpa, señorita Castillo. Fuimos quizás un poco despectivos cuando nos conocimos».
«¿Un poco?», repitió Sofía con una leve sonrisa. «Es una forma diplomática de decirlo, pero agradezco el reconocimiento. Ahora, si me disculpan, veo que están sirviendo los aperitivos y tengo bastante hambre». Se alejó con la cabeza en alto, dejando a los 4 hombres mirándola. Mateo negó lentamente con la cabeza. «Creo que hemos cometido un terrible error». «¿Crees?», dijo Ricardo bruscamente. «Todo esto fue un terrible error desde el principio. Apostar sobre si otro ser humano puede cumplir con nuestros arbitrarios estándares de valía». Durante el resto de la noche, Ricardo siguió a Sofía discretamente mientras se movía entre la multitud. Para su continuo asombro, parecía completamente a gusto. Se unía a las conversaciones de forma natural, aportaba observaciones perspicaces e incluso hacía reír a la gente con su agudo ingenio. Varios invitados la buscaron específicamente después de oírla hablar, ansiosos por conocer mejor sus puntos de vista sobre diversos temas. En un momento dado, Ricardo se encontró de pie junto a ella, junto a los ventanales, con vistas a la ciudad. «Estás llena de sorpresas», dijo en voz baja. Sofía se volvió hacia él con una sonrisa cómplice. «¿Lo estoy? ¿O es que nunca te molestaste en preguntar quién era yo más allá de la persona que limpiaba tu casa?» La pregunta golpeó más fuerte que cualquier acusación. «Tienes razón», admitió Ricardo. «He sido increíblemente ciego e insensible. Durante 3 años trabajaste en mi casa, y nunca se me ocurrió que pudieras tener toda una vida, sueños, intereses, pasiones, que no tenían nada que ver con tu trabajo. Punto». «La mayoría de la gente no lo hace», dijo Sofía, su voz se suavizó. «Vivimos en un mundo donde nos definimos unos a otros por lo que hacemos para ganarnos la vida, no por quienes somos como personas. No eres único en ese aspecto, aunque quizás deberías aspirar a un estándar más altos». Antes de que Ricardo pudiera responder, el maestro de ceremonias anunció que la cena se serviría pronto, y pidió a todos que encontraran sus asientos asignados. Ricardo había colocado deliberadamente a Sofía en su mesa, junto con Carmen Montoya y varias otras personas reflexivas y consumadas a las que respetaba. Durante la cena, Sofía continuó impresionando a todos con su conversación. Debatió sobre literatura con un profesor jubilado, discutió sobre planificación urbana con un concejal de la ciudad y compartió historias conmovedoras sobre los niños a los que daba clases en el centro comunitario. Ricardo se encontró viendo su círculo social con nuevos ojos, notando cuáles de sus conocidos estaban genuinamente interesados en Sofía como persona y cuáles simplemente eran educados. Sus 3 amigos, sentados en una mesa cercana, parecían cada vez más incómodos a medida que avanzaba la noche. Se estaba volviendo dolorosamente obvio que Sofía no solo se mantenía a la altura, sino que superaba las expectativas en todos los sentidos. No intentaba impresionar a nadie ni demostrar nada. Simplemente estaba siendo ella misma. Esa autenticidad era más poderosa de lo que cualquier actuación podría haber sido. Cuando se sirvió el postre, Mateo se acercó a Ricardo con una expresión avergonzada. «Necesito hablar contigo sobre la apuesta», dijo en voz baja. «¿Qué pasa con ella?», preguntó Ricardo, aunque ya sabía lo que vendría. «Se cancela», declaró Mateo. «Estábamos equivocados. Total y completamente equivocados. Tu amiga, o empleada, o como quieras llamarla, es extraordinaria. Y fuimos unos idiotas por pensar lo contrario. Punto». Ricardo miró a su viejo amigo y vio un remordimiento genuino en sus ojos. «Gracias por decir eso. Pero es a Sofía a quien deberías decírselo, no a mí. Punto». «Lo haré», prometió Mateo. «Pero primero quiero que sepas que vamos a hacer la donación de todos modos, el doble de lo que apostamos, a ese programa de alfabetización que mencionó. Es lo menos que podemos hacer. Punto». Cuando la noche llegaba a su fin y los invitados comenzaban a dispersarse, Ricardo encontró a Sofía de pie sola en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. Se unió a ella, manteniendo una distancia respetuosa.
Vaya noche, dijo ella sin mirarlo. Estuviste magnífica, respondió Ricardo con sinceridad. Gracias por hacer esto. No lo hice por ti, le recordó Sofía suavemente. Lo hice por los niños del centro que necesitan libros y esperanza. Pero, lo admito, había una pequeña parte de mí que quería demostrar algo. No a tus amigos, sino a mí misma. ¿Y lo conseguiste?, preguntó Ricardo. Sofía finalmente se volvió para mirarlo, y bajo la suave luz del salón de baile, vi una mezcla de emociones en sus ojos. Sí y no. Demostré que puedo desenvolverme en cualquier entorno, que mi valía no está definida por el título de mi trabajo o mi cuenta bancaria, pero también me di cuenta de algo más esta noche. ¿Qué fue? Que me he estado escondiendo, dijo Sofía en voz baja. He estado usando el trabajo de empleada doméstica como un escudo, diciéndome a mí misma que era temporal mientras los años pasaban. Esta noche me ha recordado que tengo más que ofrecer al mundo, y me lo debo a mí misma y a los sacrificios de mis padres. Perseguir ese potencial. Punto. Ricardo sintió un nudo en el estómago. ¿Estás diciendo que vas a renunciar? Sí, respondió Sofía con firmeza. Te daré 2 semanas para encontrar un reemplazo, pero luego volveré a la universidad para terminar mi carrera. Voy a convertirme en la persona que estaba destinada a ser, antes de que la vida se complicara. Te echaré de menos, dijo Ricardo, y lo decía más en serio de lo que ella podría imaginar. Sofía sonrió. ¿Me echarás de menos a mí o echarás de menos a la persona que mantiene tu vida organizada y tus libros correctamente archivados? Ambas cosas, admitió Ricardo. Pero sobre todo, la primera. Esta noche me ha demostrado lo tonto que he sido. Estuviste ahí mismo, en mi casa, durante 3 años y nunca te vi. No de verdad. ¿Y ahora me ves?, preguntó Sofía. Su tono era suave, pero escéptico. Ahora te veo, confirmó Ricardo, y me doy cuenta de lo que estoy a punto de perder. La mañana después de la gala, Ricardo se despertó con una sensación desconocida en el pecho. Le tomó unos momentos identificarla como arrepentimiento mezclado con determinación. El ático se sentía diferente de alguna manera, como si la ausencia de Sofía ya fuera palpable. Aunque ella aún no se había ido oficialmente, se preparó un café en su cocina impecable, un espacio que Sofía había mantenido con tanto esmero, y se dio cuenta de lo poco que sabía sobre el funcionamiento de su propio hogar. Sofía llegó a su hora habitual, con la misma profesionalidad tranquila de siempre. Pero algo había cambiado. Ricardo lo notó de inmediato. Realizaba sus tareas con eficiencia, pero había una ligereza en su paso que no estaba allí antes, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Buenos días», dijo Ricardo, encontrándola en el pasillo. «¿Tienes un momento para hablar?» «Por supuesto, señor Velázquez», respondió ella dejando a un lado sus utensilios. «Por favor, llámame Ricardo», dijo él. «Creo que ya hemos superado las formalidades a estas alturas». Punto. Sofía lo estudió por un momento antes de asentir. «De acuerdo, Ricardo. ¿De qué querías hablar?» «De todo», soltó y luego se rió de sí mismo. «Perdona, eso no ha sonado bien. Quería hablar de anoche, de tu decisión de irte y de lo que viene después». Se instalaron en su estudio, la misma habitación donde se había hecho la desafortunada apuesta 2 semanas antes. Ricardo le sirvió café a ambos y se sentó frente a Sofía, viéndola de verdad, quizás por primera vez desde que empezó a trabajar para él. «Primero, quiero disculparme de nuevo por la apuesta y por tratarte como si fueras inferior durante tanto tiempo», comenzó Ricardo. «No hay excusa para eso». «Disculpa aceptada», dijo Sofía simplemente. «Pero, Ricardo, hay algo que debes entender. No fuiste excepcionalmente horrible. Fuiste típicamente desconsiderado. La mayoría de la gente trata al personal de servicio como si fuera invisible o intercambiable. Tú, al menos, nunca fuiste grosero o degradante. Simplemente estabas ausente, lo que en cierto modo es peor,
porque es muy común. Sus palabras le dolieron precisamente porque eran verdad. Quiero ser mejor, dijo. No solo con futuros empleados, sino en general. Anoche, viéndote brillar en esa habitación llena de gente supuestamente importante, me di cuenta de que he estado viviendo una vida muy pequeña, a pesar de toda mi riqueza y privilegio. Sofía inclinó la cabeza, ahora genuinamente curiosa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sigo los movimientos del éxito sin preguntarme nunca qué significa realmente el éxito, explicó Ricardo, sus pensamientos cristalizándose mientras hablaba. Asisto a galas y cenas de negocios. Hago inversiones rentables. Me rodeo de gente que valida mi visión del mundo. Pero, ¿qué estoy contribuyendo realmente? ¿Qué diferencia estoy marcando? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, dijo Sofía suavemente. Pero te diré esto. Tienes recursos que la mayoría de la gente nunca tendrá. La pregunta es si los usarás para aislarte del mundo o para comprometerte con él de una manera significativa. Hablaron durante más de 1 hora. La conversación más larga y sincera que habían tenido jamás. Sofía le habló de su familia, de su educación interrumpida, de sus sueños de trabajar en educación artística o en la gestión de museos. Habló de los niños a los que daba clases, de la alegría que encontraba al verlos descubrir el poder de la lectura, de la frustración que sentía por la falta de fondos de sus programas. Ricardo, a su vez, se encontró abriéndose de maneras que rara vez lo hacía. Habló de la presión de las expectativas familiares, de la soledad de la riqueza, de cómo el éxito se había vuelto hueco cuando no estaba conectado a un propósito mayor. Admitió que había estado dejándose llevar durante años, ganando dinero porque era lo que sabía hacer, pero sintiéndose cada vez más vacío a pesar de sus logros. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó Sofía directamente. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Todavía no lo sé, admitió Ricardo, pero sé que quiero ser diferente, hacerlo mejor. Quizás podrías ayudarme a averiguar cómo. Punto. Sofía negó suavemente con la cabeza. Ese no es mi trabajo, Ricardo. Nunca ha sido mi trabajo arreglarte o salvarte de tu propio vacío. Tienes que averiguar quién quieres ser y luego convertirte en esa persona por tus propios medios. Punto. Tienes razón, reconoció él. Pero ¿podría al menos pedirte consejo de vez en cuando, como amigo? ¿Amigo?, repitió Sofía, saboreando la palabra. ¿Eso es lo que somos ahora? Me gustaría que lo fuéramos, dijo Ricardo honestamente. Si estás dispuesta. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. Creo que a mí también me gustaría, pero seamos claros sobre los límites. Trabajo para ti durante 2 semanas más, y durante ese tiempo, nuestra relación sigue siendo profesional. Después de eso, si una amistad se desarrolla de forma natural, entonces bien. Pero no seré tu proyecto ni tu historia de redención. Justo, acordó Ricardo, extendiendo la mano. Sofía la estrechó, y esta vez el gesto se sintió como el comienzo de algo genuino, no como una transacción. Fiel a su palabra, Sofía mantuvo los límites profesionales durante las 2 semanas restantes. Entrenó a su reemplazo, una mujer agradable llamada Elena, de quien Ricardo sospechaba que nunca organizaría sus libros de la misma manera. Mientras tanto, Ricardo se encontró haciendo cambios en su vida que lo sorprendieron incluso a él mismo. Comenzó a ser voluntario en el centro comunitario donde Sofía daba clases. Al principio, solo observando, pero gradualmente se hizo cargo de un pequeño grupo de lectura. Los niños desconfiaron de él al principio, este extraño rico que invadía su espacio. Pero su interés genuino y el respaldo de Sofía finalmente se los ganaron. También tuvo una larga y difícil conversación con Mateo, Lucas y Diego sobre su relación y su comportamiento. Para su crédito, sus amigos escucharon y admitieron sus errores. Mateo cumplió su promesa de donar generosamente al programa de alfabetización, y Lucas incluso se unió a Ricardo en algunas sesiones de voluntariado.
En el último día de trabajo de Sofía, Ricardo organizó una pequeña despedida. Estaba Elena, junto con el portero del edificio y los guardias de seguridad, todos los cuales habían llegado a respetar a Sofía a lo largo de los años. Ricardo dio un breve discurso, agradeciendo a Sofía por su servicio, y más importante, por abrirle los ojos a perspectivas a las que había estado ciego. Le entregó un sobre. No es una bonificación ni un regalo, explicó rápidamente al ver su vacilación. Es información sobre programas de becas y subvenciones para estudiantes que regresan. Le pedí a mi asistente que investigara las opciones. Lo que hagas con ello depende totalmente de ti. Sofía abrió el sobre y examinó los documentos. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto es increíblemente completo. Gracias, Ricardo. Significa más de lo que crees. Después de que los demás se fueron, Sofía y Ricardo se quedaron solos en el ático por última vez. Y bien, esto es todo, dijo ella, mirando alrededor del espacio que había mantenido durante 3 años. El final de un capítulo, respondió Ricardo. El comienzo de otro. Punto. Estoy nerviosa, confesó Sofía. Volver a la escuela. Empezar de nuevo en cierto modo. ¿Y si he olvidado cómo ser estudiante? ¿Y si ya no pertenezco a ese lugar? Pertenecerás donde elijas estar, dijo Ricardo con convicción. La noche de la gala lo demostró. Tuviste éxito no porque fingieras ser otra persona. Tuviste éxito porque fuiste auténticamente tú misma, y eso es suficiente. Sofía parpadeó, conteniendo las lágrimas, sorprendida por la emoción que surgía dentro de ella. Gracias por eso. Y Ricardo, por si sirve de algo, creo que tú también estarás bien. El hombre que vi en el centro comunitario, leyéndoles a los niños, ese es el verdadero tú. Ese es quien eres cuando dejas de intentar cumplir con las expectativas de los demás. Se abrazaron brevemente, un gesto que se sintió a la vez natural y significativo. Cuando Sofía salió del ático por última vez, no miró hacia atrás. Ricardo se quedó junto a la ventana, observándola aparecer en la calle de abajo y tomar un taxi. Sintió una aguda sensación de pérdida, pero también una extraña sensación de esperanza. Algo había cambiado en ambos en esas pocas semanas, una transformación que era mucho más profunda que la apariencia. Pasaron 6 meses. Sofía estaba de vuelta en la universidad, inmersa en sus estudios con una pasión renovada. Trabajaba a tiempo parcial en una galería de arte, ganando experiencia en el campo que amaba. La información sobre becas que Ricardo le había proporcionado la llevó a una subvención específica para estudiantes que regresaban de entornos subrepresentados, y obtuvo suficiente financiación para centrarse principalmente en su educación. Ricardo, mientras tanto, continuó su trabajo voluntario y comenzó a redirigir parte de su cartera de inversiones hacia empresas socialmente responsables. Fundó una fundación centrada en la educación y el acceso a las artes, consultando a menudo con Carmen Montoya y otros filántropos experimentados. Sus amigos notaron el cambio en él. Parecía más comprometido con la vida, con más propósito. Sofía y Ricardo mantuvieron el contacto, reuniéndose para tomar un café cada pocas semanas para ponerse al día. Sus conversaciones iban desde discusiones serias sobre temas sociales hasta debates ligeros sobre libros y películas. Lenta y cuidadosamente, se desarrolló una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y los valores compartidos, no en la jerarquía o la obligación. Una noche, Ricardo asistió a una inauguración en la galería donde trabajaba Sofía. Ella había ayudado a comisariar la muestra, que presentaba a artistas emergentes de comunidades subrepresentadas. Mientras caminaba por el espacio, escuchando a Sofía explicar con pasión la visión y la técnica de cada artista, Ricardo se dio cuenta de algo que había estado creciendo durante meses. Se había enamorado de ella, no de la idea de ella ni de la narrativa de la empleada doméstica que se convirtió en su igual. Amaba a Sofía misma, su inteligencia, su compasión, su fuerza, su autenticidad.
pero también sabía que esta revelación venía con una responsabilidad. Yo no podía acercarme a ella con este sentimiento hasta que estuviera seguro de que la veía con claridad, no a través del prisma de la transformación o la redención, sino simplemente como Sofía. Después de la exposición, caminaron por las calles de la ciudad, hablando de arte, educación y sueños. Sofía habló con entusiasmo sobre sus planes de desarrollar programas de museos comunitarios que llevaran el arte a barrios que rara vez lo veían. Ricardo compartió su visión para la fundación y le pidió su opinión, ya que había llegado a valorar sus perspectivas más que las de casi cualquier otra persona.